Hola, muy buenos días. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas, Luis Salvador Valle García, y en esta tercera semana del curso veremos lo que es el tema de fuerzas y leyes de Newton. En la sesión pasada vimos acerca de cómo se mueven los objetos, la parte de cinemática. Ahora vamos a ver qué es lo que provoca el movimiento de los objetos. Muy bien, entonces, Newton empezó a estudiar el porqué del movimiento de los objetos. No solo saber hacia dónde van o en qué dirección se mueven, sino por qué se mueven. Y para esto describió las leyes que llevan su nombre, leyes de Newton. La primera ley de Newton nos habla sobre un cuerpo en el cual no interactúa una fuerza neta, se mueve a velocidad constante y aceleración cero. ¿Esto de qué forma lo podemos traducir? Aquí les presento un dibujo de una persona que está dormida. Esta persona, siempre y cuando no se le moleste, no se le perturbe, no nada, o sea, no se realice sobre esta persona nada, va a permanecer dormida. Este es un cuerpo en el cual no actúa una fuerza neta y por lo tanto se mueve a velocidad constante. Esto es muy importante aclararlo. El hecho de que algo se mueva a velocidad constante no quiere decir que realmente o que siempre realice un desplazamiento. Si algo no se mueve, su velocidad es constante. ¿Por qué? Porque su velocidad, que vale cero, no va a cambiar si no se mueve. Entonces, siempre y cuando no haya un cambio en velocidad, no hay una fuerza neta sobre un objeto. Matemáticamente esto lo podemos ver de la siguiente manera. La suma de fuerzas presentes es igual a cero. Hay que recordar que las fuerzas es una magnitud vectorial. Entonces, vamos a estar trabajando si este vector es igual a cero, sus componentes tienen que ser igual a cero. Estas se conocen como condiciones de equilibrio y las vamos a estar utilizando bastante. La segunda ley de Newton nos habla sobre cuando un objeto ya no está en reposo o ya no está en equilibrio. Cuando hay una fuerza externa sobre un cuerpo, este se acelera, que quiere decir que va a cambiar su velocidad. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. Podemos tener muchísimas fuerzas, pero la fuerza resultante o la fuerza neta es la que nos va a indicar en qué dirección acelera o desacelera, dependiendo del caso, el objeto. Esa es la forma matemática, fuerza igual a masa por aceleración, donde la fuerza va a ser la suma de todas las fuerzas presentes. En este GIF que se ve, la manzana parte del reposo y al caer va ganando velocidad. Ya vimos en la sesión pasada cómo describir el movimiento de caída libre. Al partir del reposo y llegar con una velocidad diferente de cero, al final, experimenta una aceleración. Esta aceleración va en la misma dirección que la fuerza que se está aplicando sobre la manzana. ¿Qué fuerza se aplica sobre la manzana? Bueno, más adelante vamos a ver que esta es la fuerza debido a la atracción gravitacional. Esto es lo que les comentaba. Recordamos, la aceleración y la fuerza son vectores. Entonces, la dirección que tenga el vector aceleración es la misma dirección que va a tener el vector de fuerza resultante. Y al ser vectores, pues la componente en x de la fuerza es igual a la masa por la aceleración en x. Y la componente en y de la fuerza es igual a la masa por la aceleración en y. Hay que aclarar esta parte. Un cuerpo puede estar en equilibrio en una dimensión, pero experimentar una aceleración en otra. Un ejemplo de esto es un coche que va sobre una autopista plana puede experimentar una fuerza en la dirección X sobre el plano, pero en la dirección Y
de arriba hacia abajo no experimenta una aceleración. ¿Por qué? Porque se dice que el cuerpo no se mueve. O sea, este puntito, suponiendo que tengo buen pulso, si lo mantengo aquí, sobre esta línea, solo se mueve de izquierda a derecha. Está experimentando una aceleración de izquierda a derecha, pero de arriba hacia abajo no hay una aceleración como tal. Mismo es el caso de la manzana que vemos cayendo aquí. Se mueve de arriba hacia abajo, pero de derecha a izquierda no hay un movimiento. Por lo tanto, no hay una fuerza neta en uno de los ejes del movimiento. Entonces, hasta aquí tomen los apuntes, razonen esta parte y seguimos. La tercera ley del movimiento de Newton nos dice qué es lo que pasa cuando dos objetos interaccionan. Una forma de poder ver esta ley es como el karma. O sea, si a alguien se le complica mucho los conceptos matemáticos, lo podemos ver como todo lo que haces se te va a regresar de la misma manera. En física es si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, si yo aviento una pelota a la pared, entonces la pared va a empujar a la pelota de regreso. Por eso vemos que los objetos rebotan o que si ustedes golpean algo duro, les va a doler. ¿Por qué? Porque el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A de igual magnitud, pero en sentido contrario. Matemáticamente sería esto. La fuerza que ejerce A sobre B es igual a menos la fuerza que ejerce B sobre A. Si la fuerza de A sobre B va de izquierda a derecha, la fuerza de B sobre A va de derecha a izquierda. Misma magnitud, pero en sentido contrario. Algo así. Esta persona está aventando una botella. La botella, al chocar contra la pared, realiza una fuerza, pero por la tercera ley de Newton, la misma fuerza con la que la botella golpea la pared es la fuerza con la que la pared golpea la botella, haciendo que ésta se le regrese por efectos del gas. Ahora veremos lo que es una fuerza de fricción. Cuando alguien quiere jalar un escritorio, una mesa, una silla sobre el suelo, vemos que no es lo mismo querer jalar un escritorio sobre un vitropiso, algo liso, sobre un pavimento de concreto o sobre un terreno de tierra. En algunos vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder moverlo. Esto es debido a la fuerza de fricción, que es una fuerza de contacto que se opone al movimiento de un objeto, la cual depende de la superficie y del objeto mismo. No es lo mismo que yo quiera deslizar madera sobre madera a que quiera deslizar metal sobre madera. De estos hay de dos tipos: la fuerza de fricción cinética, que es la que se opone a que un objeto siga en movimiento. Si yo ya voy jalando o voy empujando un coche, esta es la fuerza que me quiere frenar. O sea, yo lo voy moviendo, pero quiere evitar que yo siga avanzando. Entonces, si alguien va empujando para acá, la fuerza de fricción siempre va en sentido contrario. Y también está la fuerza de fricción estática, que es la fuerza que se opone a que un objeto deje su estado de reposo. Imagínense que ustedes quieren jalar el escritorio o su cama. Al principio les va a costar trabajo. No importa cuánta fuerza haga, no se va a empezar a mover hasta que hagan lo suficiente para empezar a moverla. Y una vez que ya la hayan empezado a mover, ya es más fácil mantenerla en movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a ver. Bueno, en esta imagen, que la tomé de un libro de física que me gusta mucho para entender los conceptos y ver ejemplos prácticos, que es el de física universitaria de Sir Szymanski.
nosotros podemos ver cómo es la fuerza de fricción. Este eje de aquí es fuerza de fricción contra tensión. ¿Qué es esto? Yo tengo un objeto, el cual está descansando sobre una superficie, le amarro una cuerda y ahí lo dejo. Al principio no se mueve, no hago tensión y no hay fuerza de fricción. Cuando yo empiezo a jalar el objeto, empiezo a aplicar una cierta fuerza, como podemos ver de este lado, pero no se mueve, gracias a que hay una fuerza de fricción que me cancela el movimiento, que está impidiendo el movimiento del objeto. Esta es la región que vemos de aquí hasta acá. Toda esta línea recta que estoy coloreando en este momento es la fuerza de fricción estática. ¿Por qué? Porque el objeto no se mueve. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Ya la fuerza que estoy utilizando es mayor a la fuerza de fricción estática máxima que puede soportar tanto la superficie como el material. Imagínense como si fueran un velcro, que el velcro yo lo empiezo a jalar y los ganchitos se van separando poco a poco hasta que es suficiente fuerza que se separa por completo. Una vez que pasa eso, el objeto ya se está moviendo a una velocidad constante, suponiendo que la tensión ya no cambió. Entonces, aquí podemos ver que la fuerza de fricción estática es menor o igual a algo que se llama coeficiente de fricción estática por fuerza normal. Mu K y mu S son coeficientes de fricción y N es una fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? ¿Con qué tanta fuerza está empujando la superficie al objeto? En el caso de ser una superficie plana completamente horizontal, esta fuerza es igual al peso, siempre y cuando no haya fuerzas de más. Si es una superficie inclinada, pues vamos a tener que hacer algo que se llama análisis o diagrama de cuerpo libre. Entonces, tomen sus anotaciones. Acabo de encerrar lo que es más importante de esta imagen y continuamos. Muy bien, ahora veamos un ejemplo. Un cuerpo de 30 newtons de peso se coloca sobre una rampa con una inclinación de 30 grados. La pregunta o el primer inciso es, si no hay un coeficiente de fricción, ¿cuál es la aceleración del objeto? Entonces vamos a hacer la figura de este problema. Tengo una superficie. A partir de esta superficie hay una rampa que está a 30 grados. Y sobre esta rampa tenemos un objeto que pesa 30 newtons. Si no hay un coeficiente de fricción como nos indica el inciso A, ¿qué es lo que va a pasar? Este objeto tiende a deslizarse hacia abajo. Vamos a tener una aceleración en esta dimensión. ¿Qué fuerzas están presentes aquí? El peso de un objeto, que el peso de un objeto siempre tiene que apuntar hacia abajo o hacia el centro del planeta. La fuerza normal, que es la fuerza con la cual la superficie empuja perpendicularmente al objeto,
Y nada más, solo tenemos dos fuerzas en este caso, el peso del objeto y la fuerza normal. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es una idealización de un objeto en donde yo paso de tener toda esta caja a tener este punto. El punto es el objeto como una partícula o una partícula puntual. A partir de esa partícula voy a dibujar las fuerzas presentes. Para poder simplificar esto, yo voy a decir que el eje del plano, o sea, la línea sobre la cual está el plano, es mi eje X. Por lo tanto, el eje Y me quedaría perpendicular al plano, de esta manera. Tomando así los ejes, la fuerza normal apuntaría completamente hacia arriba y el peso nos quedaría un poco hacia acá, donde este ángulo por geometría sería 30 grados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo veo así, utilizando este sistema XY, el objeto no se mueve ni hacia abajo del plano inclinado ni hacia arriba del plano inclinado, solamente sobre el plano. Entonces tengo algo que en este sistema la suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay un movimiento ni para acá ni para acá. Ojo, estoy tomando como mi referencia el sistema XY. Pero la suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Ok? ¿Cuál aceleración? Esta que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí sí hay un movimiento. Si yo pongo el objeto y luego lo suelto, lo que va a pasar es que pasa el reposo a empezar a acelerarse. ¿Ok? Entonces, analícenlo. Para el inciso A, lo que me interesa es justamente la parte de la suma de fuerzas en X, que es masa por aceleración. Como está el dibujo, lo voy a poner aquí otra vez. La aceleración está dirigida hacia el eje negativo de las X. Entonces, yo puedo escribir esta misma ecuación como suma de fuerzas en X igual a menos masa por aceleración en X. ¿Por qué negativa? Por la dirección en la que está apuntando. ¿Y cuáles fuerzas estaban presentes solamente en el eje X? Bueno, voy a volver a dibujar aquí el plano que tenía. 30 grados, peso y normal. Se fijan, lo único que está en el eje X vendría siendo esto de aquí, la componente en X del peso. Entonces, esta componente en X del peso, que la voy a llamar WX, es igual a menos masa por aceleración. ¿Ok? Ahora, esa menos masa por aceleración, ¿cómo despejo para saber la aceleración? ¿Cuánto va a valer? El peso de un objeto es igual a su masa por gravedad. Y de aquí, de esta figura, si yo trazo un ángulo desde el eje positivo a las X hacia el vector, y si este de aquí mide 30 grados, el ángulo verde que acabo de dibujar serían 240 grados. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque la componente en X del peso sería la magnitud del peso por coseno de 240 grados. ¿Ok? Pero ¿cuánto vale el peso? Ya lo tenemos aquí. Masa por gravedad. Esto sería masa por gravedad por coseno de 240 grados.
Voy a sustituir esto aquí. Masa por gravedad es igual a, perdón, y aquí está la goma. Aquí me había faltado masa por gravedad por coseno de 240 grados es igual a menos masa por aceleración en X. Ok, se fijan, la masa es un factor en común. Entonces yo puedo quitarlo de aquí y lo puedo quitar de acá. Este sí como menos lo paso al otro lado y me quedaría que la aceleración es igual a menos la gravedad por el coseno de 240 grados. Que si ustedes ponen en la calculadora coseno de menos 240, perdón, de 240, les va a dar menos un medio. De tal manera que esto es menos gravedad por menos un medio. Y la aceleración nos va a dar que es un medio de la gravedad. Que esto es 4.905 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración en el eje X es un medio del valor de la gravedad, simplemente por tener la inclinación de 30 grados. Entonces, pónganle pausa al video, analicen todo lo que se acaba de hacer, háganlo por su cuenta y continuamos. Ahora vamos a hacer el caso donde yo pongo el objeto y se queda quieto. O sea, tengo mi sistema, aquí un ángulo de 30 grados, pongo el objeto en la rampa y no se mueve. O sea, se mantiene completamente en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa si no se mueve? Vamos a poner todas las fuerzas presentes, que es el peso, la normal, y para que esto no se mueva, debe de haber una fuerza de fricción que evite que el objeto se vaya para abajo. Si la dirección que debería tener este objeto es para acá, o sea, la dirección del movimiento, la fuerza de fricción debe de estar en sentido contrario. Entonces, vamos a hacer otra vez el diagrama de cuerpo libre, tomando como el eje X el plano inclinado y el eje Y la parte perpendicular a este plano. Entonces, al estar en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a cero. Es igual a cero, tanto en X como en Y. La suma de fuerzas en X es igual a cero. Esto implica que la componente en X del peso más la fuerza de fricción sean igual a cero. Y que la suma de fuerzas en Y sean igual a cero implica que la componente en Y del peso más la fuerza normal sean igual a cero. ¿Cómo encuentro el coeficiente de fricción? Pues bueno, la fuerza de fricción es igual a mk, o bueno, μs en este caso, dependiendo de si es cinética o estática. Aquí la forma correcta sería S porque es estático por el valor de la fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar el valor de la fuerza normal de aquí. La fuerza normal, voy a pasar el peso a este lado de la ecuación, si aquí es positivo, pasa a negativo. Y la fuerza normal vale menos WY. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituyo este valor aquí. De tal manera que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático
por menos WY, que es simplemente esto. Ahora la fuerza de fricción la sustituyo acá arriba. WX menos el coeficiente de fricción por WY es igual a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este término lo paso a este lado. Si es negativo, pasa a positivo. Y ahora solo despejo el coeficiente de fricción. Si aquí la componente en Y del peso está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Y nos quedaría esta parte. Ok. Hasta aquí ya sé que esto va a ser la división de la componente en X entre la componente en Y. Pero ¿cuánto vale cada una? Ok. Utilizando el diagrama de cuerpo libre, que aquí se los voy a poner. El ángulo medido desde el eje X para el peso es 240 grados. Por lo tanto, la componente en X del peso es la magnitud del peso por el coseno de 240 y la componente en Y es la magnitud del peso por el seno de 240. Vamos a sustituir estos dos valores acá. Eso nos va a dar que es la magnitud del peso por el coseno del ángulo entre la magnitud del peso por el seno del ángulo. Aquí yo puedo eliminar el peso al estarse dividiendo. Y el coseno de 240 es menos 1/2. El seno de 240 es menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el coeficiente de fricción me va a dar que es 1 entre raíz de 3, que es lo mismo a raíz de 3 sobre 3. Y que esto es aproximadamente 0.577. Entonces, pausa el video, hazlo por tu cuenta y seguimos. Ok, entonces ahorita ya vimos que ecuaciones describen el movimiento de una partícula, el porqué de un movimiento, si está en reposo, si está acelerando. Y también ya sabemos cuáles van a describir un movimiento o una trayectoria circular. Pero veamos a qué se debe esto. Retomando un poco lo de la sesión pasada, las ecuaciones para una partícula con una trayectoria circular son las siguientes. La aceleración radial está dada por la rapidez al cuadrado entre el radio de la trayectoria. O si conocemos el periodo de la trayectoria, lo podemos encontrar de esta manera. Como 4pi cuadrada, el radio de la trayectoria sobre el periodo. Entonces, esto nos está diciendo que un objeto, al estarse moviendo en una trayectoria circular, va a experimentar una aceleración. Pero la segunda ley de Newton nos dice que cualquier objeto que experimenta una aceleración debe experimentar una fuerza neta, que es igual al producto de la aceleración por la masa. O sea, un objeto que se está moviendo en círculo, que está haciendo esto, sí o sí va a experimentar una fuerza. ¿Cómo se llama esta fuerza? Pues la fuerza centrífuga. Ok, entonces aquí vemos que en el movimiento circular uniforme ya sabemos que la aceleración apunta hacia el centro de la trayectoria. Y por la segunda ley de Newton, la fuerza neta debería apuntar en la misma dirección que la aceleración. Por lo tanto, la fuerza también apunta hacia el centro de la trayectoria.
De esta manera, la fuerza sería la fuerza neta, que es masa por aceleración radial, que es masa por rapidez al cuadrado entre el radio. Otra forma de verlo es masa por 4pi cuadrada por el radio entre el periodo al cuadrado. En donde cabe resaltar que este término de aquí es aceleración y este término de acá también es aceleración. Veamos ahora un ejemplo. Un objeto de 6 kilogramos experimenta una fuerza centrípeta de 48 newtons cuando se hace girar con un periodo de 4 segundos. ¿Cuáles son los valores de aceleración y del radio de trayectoria? Ok, yo sé, esta es la fuerza neta, 48 newtons. Esa fuerza tiene que ser igual a la masa por 4pi cuadrada radio sobre periodo al cuadrado. ¿Ok? Recuerden, todo este término de aquí es aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? ¿Cuánto vale el radio? Vamos a despejar el radio aquí. El periodo al cuadrado está dividiendo, va a pasar multiplicando. Fuerza por periodo cuadrado. 4pi cuadrada por masa está multiplicando al radio, va a pasar dividiendo, y esto es igual a R. ¿Ok? Tomen su tiempo para hacer el despeje, háganlo paso a paso y continuamos. Sustituyendo valores, el radio va a ser igual a 48 newtons por 4 segundos al cuadrado entre 4pi cuadrada por 6 kilogramos. ¿Ok? Entonces, metiéndolo en la calculadora, esto nos da como 32 sobre pi cuadrada metros, que es aproximadamente 3.24 metros. Es una trayectoria circular de 3.24 metros. Ahora, ¿cuál sería el valor de aceleración? Yo ya tengo el valor del radio. Vamos a encontrar ahora la aceleración. Vamos a utilizar esta fórmula. Aceleración es igual 4pi cuadrada por radio entre periodo al cuadrado. Entonces voy a sustituir los valores. Aceleración radial sería igual 4pi cuadrada por el radio, quedamos que valía 32 sobre pi cuadrada metros entre el periodo al cuadrado, y el periodo eran 4 segundos al cuadrado. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Y esto se los recalco mucho siempre en clases. Pi es un número irracional, es un número que no puedo escribir o no puedo simplificar como una fracción. Es un número que tiene un número infinito de decimales. Entonces, si yo multiplico 4 por una aproximación de pi al cuadrado, voy a perder información. Al dejarlo de esta manera, pi cuadrada entre pi cuadrada, los elimino y ya todo es mucho más sencillo de realizar. ¿Ok? Entonces, al poner esto en la calculadora, nos da que el resultado son 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, realícenlo con calma, háganlo todo a mano, luego metan en la calculadora
Vean que da este resultado y seguimos. Ok, entonces hasta ahora hemos visto las leyes del movimiento de Newton. Newton también formuló otra ley que a veces se le llega a conocer como la cuarta ley de Newton, que es la de gravitación universal. Entonces, esta describe por qué los objetos caen, por qué si yo suelto el lápiz, el micrófono, la computadora, lo suelto, ¿qué es lo que va a pasar? Se cae. Entonces Newton empezó a ver por qué se caen. Y esto también nos describe la interacción que hay con los demás cuerpos en el universo. Entonces, lo que él propuso o lo que él postuló es que toda partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. ¿Qué es esto? Yo voy a traer a la persona que está sentada a un lado de mí, pero esa fuerza de atracción va a depender solo de cuánta masa tengamos y de qué tan lejos estemos el uno del otro. Entre más cerca estén dos objetos, mayor va a ser la fuerza de atracción, que es lo que se describe en esta ecuación. G es una constante que se conoce como constante de gravitación universal. Masa 1 y masa 2 son las masas de los objetos que se están estudiando y R es la distancia de separación entre ellos. Ok, entonces al principio esta ley se aplica o se idealiza para objetos con una distribución de masa esférica, o sea, una esfera simétrica y completamente uniforme. De esta manera, yo puedo tener objetos muy grandes siempre y cuando sean uniformes y con geometría esférica, puedo pasarlos a que sean un solo punto en el espacio. ¿Para qué? Para poder aplicar toda la fuerza o todas las fuerzas presentes en el objeto a un solo punto y no complicarme el estudio. Para nuestra suerte, el planeta Tierra se puede tomar como una esfera de masa ME. ¿Cuánto vale esta masa? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Hubo un experimento para determinar el valor de la constante, el cual se llama la balanza de Cavendish. Esta utiliza el hecho de que la fuerza es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo dejo fijo una varilla con un espejo a dos esferas pequeñas, cada que yo acerque esferas muchísimo más grandes, estas esferas pequeñas se van a mover, van a sentir una atracción. Entonces, al utilizar un láser que incide en el espejo y cuando acerco lo suficiente las esferas grandes a las pequeñas, voy a ver una desviación en el haz que se está reflejando. ¿Por qué una desviación? Porque el espejo se va a mover un poco cada que acerque las esferas, aunque no las esté tocando. Y ya con esto, bueno, con diferentes experimentos, diferentes mediciones, se determinó el valor de la constante, que es aproximadamente 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Que si se dan cuenta, este valor es un valor muy pequeño. Por lo tanto, la atracción que sentimos debido a los demás cuerpos a nuestro alrededor es muy pequeña en comparación a la atracción que sentimos con respecto al planeta. Y esta es la razón por la cual cuando yo suelto un objeto, el objeto cae en la Tierra, en lugar de girar y pegarse otra vez hacia donde yo estoy. Porque la atracción que tiene el objeto hacia la Tierra es mucho mayor que la atracción que tiene hacia mí. Bueno, y como todo esto son fuerzas, hay que recordar que las fuerzas son un vector.
Y estamos hablando ya de objetos en el espacio, objetos gigantes interactuando uno con otros. Entonces yo puedo tener diferentes objetos y todos van a tener interacción con todos. Entonces la fuerza resultante sobre uno de ellos tiene que ser igual a la suma de fuerzas de atracción individuales. ¿Qué es esto? Si yo tengo un objeto en este sistema de referencia, otro en la parte de arriba y otro a un lado, el objeto en el centro del sistema se va a sentir atraído hacia la masa 2 y hacia la masa 3. Entonces, ¿hacia dónde va a salir o hacia dónde va a ser la fuerza resultante? Pues hacia donde nos indique la suma de fuerzas de manera vectorial. Recuerden, estos son vectores. Una manera análoga de poder ver esto es, yo tengo una pelota en el suelo, una persona jala la pelota hacia arriba, otra persona jala la pelota hacia la derecha, la pelota va a salir en diagonal, no se va a ir ni hacia arriba ni hacia la derecha, va a salir en diagonal, hacia donde apunta la suma de fuerzas resultantes. Muy bien, ahora veamos un ejemplo. Dos planetas se encuentran a 60.000 kilómetros de distancia, uno del otro. El primero es 4 veces más pesado que el segundo. Yo tengo un planetita aquí con una masa m, otro planeta acá que es 4 veces más pesado que el primero, y la distancia que los separa son 60.000 kilómetros. Si la fuerza de atracción entre ellos es de 611 newtons, ¿cuál es la masa de cada uno de ellos? Ok, yo sé que la fuerza de atracción se calcula como la constante por la masa de los planetas o de los objetos entre la distancia que los separa. Pero yo sé que la masa 1 vale m y la masa 2 es 4 veces m. Entonces, al hacer esto, me quedaría lo siguiente. 4 veces la constante por masa al cuadrado entre la distancia al cuadrado. Vamos a despejar la masa. Esta R está dividiendo, pasa para acá, multiplicando. Me quedaría fuerza por R cuadrada y 4G está multiplicando. Va a pasar para acá, dividiendo. ¿Cómo le quito el término al cuadrado a la masa? Sacando raíz cuadrada. Entonces, voy a sustituir todos los valores y me queda 611 newtons por 60.000 kilómetros. Esto tiene que estar en metros. 60.000 kilómetros los paso a metros al multiplicarlos por 1000 al cuadrado sobre 4 veces 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces, metemos todo eso a la calculadora y nos da aproximadamente 9.08 por 10 a la 13 kilogramos. Que esto parecería ser un valor pequeño, pero es un valor, perdón, un valor grande, pero realmente es un valor pequeño para un planeta. Ahorita vamos a ver cuánto es la masa de la Tierra. Ok, entonces ahora vamos a ver un concepto que todas las personas usamos de manera errónea, el cual es el peso. Cuando vamos con un nutriólogo, nos paramos en las básculas o balanzas que encontramos en la calle o en supermercados, siempre decimos cuánto pesamos o preguntamos cuánto pesamos. Y el resultado que nos dan son
en kilos. Yo peso 72 kilos, mi peso es de 60 kilos, etc. Realmente eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque el peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional total ejercida sobre él por todos los demás cuerpos del universo. O sea, el peso es una magnitud vectorial por ser una fuerza, no es un escalar como la masa. Realmente lo que se tendría que decir es mi masa es de 72 kilos, no mi peso. ¿Ok? ¿Cómo encontramos esta interacción? Por ejemplo, aquí en la Tierra tiene un cierto radio. Si yo me paro una costa de una playa de Ecuador, puedo decir que estoy justamente en la superficie de la Tierra. O sea, que el radio de la Tierra es RE. Mi peso en la superficie del planeta, o sea, en ese punto, suponiendo que toda la Tierra o toda la masa de la Tierra está en un punto en el centro, sería el siguiente. Sería la fuerza de atracción gravitacional, que es la constante por la masa de la Tierra por mi masa, dividida la distancia que me separa, que sería desde el centro del planeta hasta la superficie. Pero yo sé que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces combino esto con lo de arriba y llego a la conclusión de que la gravedad de un planeta es igual a la constante gravitacional por la masa del planeta dividido por el radio del planeta. Esto va a disminuir dependiendo de si yo estoy justamente aquí en la superficie o me voy alejando un poco de la superficie del planeta. Por lo cual, si yo llego al espacio, a lo mejor la atracción que siento o la gravedad debido a la Tierra ya no es lo suficiente como para jalarme y por eso quedo flotando. Entonces, este valor que está aquí es solo la gravedad en la superficie del planeta. Ok, entonces, los valores del radio y la masa del planeta Tierra son estos. El radio del planeta Tierra, que hay una historia muy interesante y que si les interesa lo pueden buscar, es de los antiguos, bueno, ya muy antigua, de una persona en Alejandría y en otra ciudad que tomaron el Sol como referencia para calcular el radio del planeta, pero les dio aproximadamente 6.380 kilómetros. Y la masa del planeta Tierra es aproximadamente de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Con estos valores vemos que el valor de la gravedad va disminuyendo dependiendo de dónde me encuentre. Entre más lejos esté yo del planeta Tierra, este valor disminuye. Hasta que a cierta distancia puedo decir que estoy en ingravidez, que ya no hay una fuerza que me jala y que estoy flotando. Muy bien, veamos ahora un ejemplo. Una persona tiene un peso de 70 newtons en un asteroide con una masa m. La misma persona tiene un peso de 85 newtons en otro asteroide con la misma masa. ¿Cuál es la relación entre los radios de los asteroides? Ok, entonces yo sé que W1 es 70 newtons. Pero también sé que W1 es igual a la constante de gravedad por la masa de la persona por la masa del asteroide entre el radio del asteroide 1. Y a su vez, W2 es igual a 85 newtons y esto es igual a la constante de gravedad por la masa de la persona por la masa del asteroide 2, pero me dice que tiene la misma masa que el asteroide 1. Entonces, simplemente m.
Y todo eso está dividido entre el radio del asteroide 2 al cuadrado. Aquí me falta r cuadrada. Muy bien. Entonces, de aquí tenemos que encontrar una relación entre R1 y R2 o R1 sobre R2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, este término completo y este término son iguales. Vamos a despejarlos. Entonces, la constante por la masa de la persona por la masa del asteroide es igual a W1 por R1 al cuadrado. Y de acá, lo mismo, despejamos este producto, me da que es W2 por R2 al cuadrado. Pero, si esto es igual a este producto y también es igual a este producto, por lo tanto, el peso 1 por el radio 1 al cuadrado es igual al peso 2 por el radio 2 al cuadrado. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es tener una relación o la división R1 entre R2. Esta R2 la paso para acá. Me quedaría R1 sobre R2 es igual, bueno, al cuadrado. Esto va a ser igual a W2 entre W1. ¿Y de qué manera quito el término al cuadrado? Con una raíz cuadrada. Entonces, es R1 sobre R2 es igual a raíz de W2 sobre W1, que esto es igual a raíz de 85 newtons sobre 70 newtons, que ya cuando lo meten en la calculadora, esto es aproximadamente 1.102 y es una unidad adimensional al ser una división entre cantidades con la misma unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio 1 es 1.102 veces el radio 2. Por lo tanto, el asteroide 1 es un poco más grande que el asteroide 2. ¿Ok? Entonces, analícenlo. ¿Qué quiere decir esto? El asteroide 1 es un poco más grande que el asteroide 2. Pero como tienen la misma masa, la atracción en el asteroide 1 es menor que la atracción en el asteroide 2. ¿Ok? Analícenlo, háganlo por su cuenta y continuamos. Muy bien, entonces ya para terminar por la sesión del día de hoy, que ya se hizo un poco larga, veamos el movimiento de satélites. Un satélite es un objeto que va girando alrededor de otro. Entonces, si se mueve con una rapidez constante, según la ley de Newton, nos dice que va a experimentar una fuerza debida a la aceleración, que es este vector que vemos aquí. Y pues bueno, al estar orbitando, por ejemplo, alrededor de un cuerpo celeste, la fuerza total presente o la única fuerza presente sería la atracción gravitacional que tenga este satélite. Entonces, vamos a ver cómo analizar este movimiento. Entonces, esto del lado izquierdo es la fuerza de atracción gravitacional y esto es la fuerza debido a la aceleración radial. Al ser las únicas dos fuerzas presentes, tienen que ser iguales.
De aquí despejamos la rapidez a la cual se tiene que empezar a mover el satélite, que es la raíz de la constante por la masa del objeto entre la distancia a la que se encuentra. Ojo, esta distancia r no es de la superficie para acá, es desde el centro del planeta o desde donde está el centro de masa. Y si recordamos el movimiento circular, para encontrar el periodo con el cual va a estar orbitando el satélite, sustituimos esto acá y despejamos el periodo. De tal manera que el periodo nos va a dar que es 2pi por el radio a la 3 medios. Cuando vean un exponente fraccionario significa que es el radio al cubo y luego le sacan raíz cuadrada. Y todo esto dividido entre la raíz de la constante por la masa del objeto. Muy bien, ahora veamos un último ejemplo para terminar. ¿Cuál es la rapidez con la que se debe lanzar en el espacio un satélite para que éste orbite a una distancia de 100 kilómetros de la superficie de la Tierra? ¿Y cuál es el periodo de esta órbita? Okay. Datos que debemos tomar en cuenta. El radio de la Tierra es de 6.38 por 10 a la 6 metros. La masa de la Tierra es de 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Si no recuerdan esto, está un poco atrás en el video. El radio la distancia a la que se quiere poner es 100 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Bueno, 100.000 kilómetros. Esto para pasarlo a metros es 100 por 1000, o sea, 100.000 por 1000. Y si lo quiero pasar a notación científica, le quito estos 6 ceros y lo pongo como 100 por 10 a la 6 metros. ¿Por qué quiero hacer esto? Este es el planeta Tierra. Aquí va a estar el satélite. De aquí para acá es esta R pequeña. Y de aquí para acá es esta RE. La distancia que debo de considerar es R más RE. ¿Ok? Entonces, esa R es igual a 100 por 10 a la 6 más 6.38 por 10 a la 6 metros, que son 106.38 por 10 a la 6 metros. Ok. Ahora vamos a utilizar esta ecuación para encontrar la rapidez. Muy bien, sustituyamos valores. La rapidez es entonces igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado por 5.98 por 10 a la 24 kilogramos entre 106.38 por 10 a la 6 metros raíz cuadrada. Y esto nos da aproximadamente 1936.85 metros sobre segundo. Parecería mucho, pero una vez que se alcance una velocidad constante, no hay ningún problema. Realmente ahorita no les puedo
no les puedo decir a ciencia cierta cuál es la velocidad a la que orbita la Tierra, pero estoy seguro que es del mismo orden o incluso mayor y no tenemos ningún problema con eso. Ahora, vamos a encontrar el periodo. El periodo es igual 2pi r 3 medios sobre raíz de g por me, que esto es igual 2pi por 106.38 por 10 a la 6 metros a la 3 medios sobre raíz de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por la masa de la Tierra, que es esta. Y esto nos da un periodo de 345.188.51 segundos. Que esto ya al pasarlo a minutos entre 60, luego el resultado lo dividimos entre 60 otra vez para saber las horas, y luego el resultado lo dividimos otra vez entre 24 para saber los días, esto da un aproximado de 4 días. ¿Qué quiere decir? Que si fuera un satélite, lo tendríamos arriba de nosotros cada cuarto día. ¿Ok? Entonces, pongan pausa al video, realícenlo ustedes por su cuenta, pónganlo en los comentarios cualquier cosa que no haya entendido. Ya en clase vamos a revisar esta parte y pues bueno, esto sería todo por la sesión de hoy. Gracias por ver el video y espero sus comentarios.